Hace siglos, los marineros de la costa hablaban de un barco misterioso que navegaba sin rumbo fijo. Se decía que el barco era un galeón español, con velas desgarradas y la madera desgastada por el paso del tiempo. Pero lo más extraño de todo era que nunca había nadie a bordo del barco. A pesar de que muchas tripulaciones se habían acercado a él, el barco estaba completamente vacío. Una noche, un grupo de pescadores avistó el barco fantasma mientras regresaban a la costa. Al principio, se asustaron, pero luego la curiosidad les hizo acercarse al barco. Cuando subieron a bordo, notaron que había un extraño silencio en el barco. Todo estaba en su lugar, como si la tripulación hubiera estado allí hacía tan solo unos minutos, pero no había nadie a la vista. De hecho, parecía como si la tripulación hubiera desaparecido en el aire. Los pescadores estaban decididos a descubrir el misterio del barco fantasma, pero en cuanto se alejaron de él, comenzaron a escuchar extraños sonidos que parecían salir del barco. Al principio, los sonidos eran apenas audibles, pero luego se hicieron más fuertes y aterradores. De repente, el barco fantasma comenzó a moverse por sí solo, como si tuviera vida propia. Los pescadores se dieron cuenta de que habían cometido un error al acercarse al barco, pero ya era demasiado tarde. El barco comenzó a alejarse a toda velocidad, dejando a los pescadores atrás en la oscuridad. A medida que se alejaban, los sonidos se hicieron más fuertes y aterradores, hasta que finalmente el barco desapareció en la niebla. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver el misterioso barco fantasma, pero los pescadores que sobrevivieron a esa noche juran que pueden escuchar los sonidos del barco en sus sueños, como un recordatorio constante de que el misterio del barco fantasma sigue sin resolverse. El barco continuó su curso en el mar, ignorando cualquier obstáculo en su camino. Los marineros a bordo de otros barcos cercanos observaron en silencio mientras el barco fantasma pasaba junto a ellos, incapaces de hacer nada para detenerlo. Pero lo más extraño de todo era que el barco parecía estar en perfectas condiciones. No había signos de daño, no había señales de lucha, y todo en el barco parecía estar en su lugar. Todo excepto la tripulación, que había desaparecido sin dejar rastro. A medida que pasaban los días, la historia del barco fantasma comenzó a extenderse por todo el mundo. La gente se preguntaba cómo un barco podía navegar sin tripulación, y algunos incluso creían que estaba maldito. Pero lo más inquietante de todo era el hecho de que el barco parecía estar buscando algo. Algo que no podía encontrar. La gente comenzó a especular que quizás la tripulación había desaparecido en busca de un tesoro perdido, y el barco había estado navegando sin rumbo fijo desde entonces. Mientras tanto, el barco continuó su curso, navegando sin rumbo fijo por los mares. A medida que pasaban los meses, la gente comenzó a temer el barco fantasma, y algunos incluso se negaron a navegar cerca de él. Pero lo más aterrador de todo fue cuando comenzaron a aparecer informes de que el barco había sido visto navegando en círculos, como si estuviera buscando algo. Y algunos incluso afirmaron haber visto figuras fantasmales en la cubierta del barco, observando el horizonte con ojos vacíos.